Es 20 de abril de 1984. El viento aúlla en la arista oeste del Everest y Hristo Protonov se comunica triunfante por radio con el campamento base. Estoy en la cima. El ingeniero metalúrgico búlgaro de 41 años acaba de romper un récord en el Everest y lograr lo imposible. En pocas horas, esa voz triunfante será solo susurros desesperados. Atrapado en una cornisa a 28,000 pies con los dedos tan congelados que casi no puede moverlos, Hristo envía repetidas transmisiones pidiendo rescate. Sus compañeros podían escuchar la desesperación en su voz, el aullido de la montaña, el frío helado que lentamente le estaba robando la vida. Después, a las 7:45 p.m., oyeron algo que jamás olvidarían. Un último clic de su transmisor de radio, y luego un silencio total. De ser un niño pobre en Bulgaria a convertirse en una leyenda del Everest y protagonizar una de las transmisiones finales más desgarradoras jamás grabadas, hoy te llevaré dentro de la historia del auxilio del Everest que nadie pudo responder. Debo advertirte, esto se vuelve más oscuro de lo que imaginas. Bienvenido al límite extremo. Pregunta rápida: ¿cuál es la forma más peligrosa de subir al Everest? La mayoría de la gente señala la cascada de hielo de Khumbu con sus sirocos colapsando, o dirán la zona de la muerte, ese mundo de aire delgado por encima de los 8,000 metros, donde tu cuerpo se apaga lentamente. Si en 1984 preguntabas a expertos en montañismo, la respuesta era clara. En cualquier punto de la arista oeste directa. En el alpinismo la llamaron el camino cruel. Cuando comprendas los retos de esta ruta para los escaladores, verás que el nombre incluso queda corto. Imagina mantener el equilibrio en una arista dentada por 6 kilómetros, mientras vientos huracanados intentan derribarte. Imposible, ¿verdad? Bueno, esa es la arista oeste directa. La ruta te obliga a escalar roca de dificultad grado 5, lo cual desafiaría a los mejores escaladores incluso al nivel del mar. Excepto que esta vez lo estás haciendo a 28,000 pies, donde tu cerebro literalmente se está muriendo por la falta de oxígeno. Pero empeora. La mayoría de las rutas del Everest ofrecen algo de refugio. Una grieta fresca aquí, una cornisa protegida allá. La West Ridge Direct no ofrece nada. Estás completamente expuesto a los vientos que atraviesan la meseta tibetana a más de 100 millas por hora, o unos 160 kilómetros por hora. Los escaladores lo describen como estar en el ala de un avión que intenta sacudirte. Conozcan a Hristo Prodanov. Nacido en 1943 en Karlovo, Bulgaria, Hristo nació en una familia que no tenía absolutamente nada. Su padre tomaba cualquier trabajo y su madre cuidaba la casa. Eran tan pobres que cada centavo valía y soñar era un lujo imposible. La mayoría de los niños aceptaría su destino, trabajar en la fábrica, vidas tranquilas, sin mirar las montañas. A los 15 años, Hristo ya desarrollaba lo que sería una obsesión de por vida. Un desvío en este tren del caos. Si quieres ser parte de la comunidad extrema, obtener acceso anticipado a nuestros videos y encuestas exclusivas, únete a nosotros en Patreon. ¡Nos vemos allá! Cada fin de semana iba a las montañas de Pirán, enfrentando escaladas técnicas en roca que pocos adolescentes intentarían sin cuerda ni equipo de seguridad. Pero Hristo era diferente. Tenía esta necesidad obsesiva de entender cada agarre, cada ruta, cada riesgo. Mientras sus amigos intentaban descubrir qué hacer con sus vidas, Hristo ya sabía que iba a escalar. A principios de sus 20s, Hristo trabajaba como ingeniero durante el día, pero su verdadera vida ocurría los fines de semana, cuando comenzó a conquistar sistemáticamente las rutas más famosas de Europa. Entre 1967 y 1977, las fue conquistando una por una. El Espolón Walker en el Gran Horaces, el Pilar Bonatti en el Petit Dru, el Pilar Frenay del Mont Blanc, la cara norte del Matterhorn. Cada victoria alimentaba una hambre creciente en él, que ni los picos europeos, por peligrosos que fueran, podían saciar. En abril de 1981, Hristo hizo algo que lo cambió todo. Se convirtió en el primer búlgaro en escalar una montaña de 26,000 pies cuando subió el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, completamente solo y sin oxígeno suplementario. Para que veas lo impresionante que fue, la mayoría de los alpinistas ni hoy intentaría escalar el Lhotse, incluso con equipo y oxígeno completo. Cuando bajó de esa cima, algo había cambiado en los ojos de Hristo. Había probado lo que se sentía estar al límite de la supervivencia humana, y quería más. Durante 3 años tras Lhotse,
Cristo no dejaba de pensar en ir más alto y adentrarse más en esa zona donde no se supone que los humanos sobrevivan. Y en 1984 se presentó la oportunidad perfecta. Verás, Bulgaria estaba planeando algo sin precedentes. Este país del bloque oriental, cansado de ser opacado por vecinos soviéticos como Rusia y Alemania Oriental, decidió poner su bandera en la cima del mundo. Pero no tomarían la ruta turística del Everest, que ya se llenaba de alpinistas occidentales adinerados. No, ellos iban tras la arista oeste directa. Sí, esa ruta de la arista oeste que mató a los franceses y solo conquistaron los yugoslavos. El gobierno búlgaro estaba comprometido. Esta sería una expedición nacional para mostrar al mundo lo que sus montañistas podían lograr. Querían demostrar que Bulgaria tenía atletas que podían competir con cualquiera. El proceso de selección fue absolutamente brutal. Cientos de los mejores alpinistas de Bulgaria solicitaron solo 24 lugares en el equipo. Y cuando se anunció el equipo final a finales de 1983, Hristo Protonov, de 40 años, fue nombrado sublíder de la expedición y puesto a cargo de todos los aspectos técnicos. Su trabajo era planear la ruta, coordinar la colocación de los campamentos fijos y asegurar los sistemas de seguridad que mantendrían con vida a 24 alpinistas en la ruta más peligrosa del Everest. Pero incluso mientras Hristo asistía a interminables reuniones de planificación, trazando estrategias tradicionales de expedición con campamentos fijos y ascensos coordinados en equipo, Hristo tenía algo más gestándose en el fondo de su mente. Sus compañeros nunca habrían aceptado si supieran sus verdaderos planes. Mientras los demás pensaban como jugadores de equipo, Hristo pensaba como artista solista. Verás, mientras el resto del equipo se preparaba para una expedición tradicional de estilo asedio, del tipo lento y estándar, donde pasas semanas moviendo suministros por la montaña, estableciendo campamentos y aclimatando tu cuerpo poco a poco a la altitud, Hristo quería algo más. Él iba a separarse del grupo e intentar la ruta directa de la arista oeste solo, sin oxígeno suplementario, en un solo intento desde el campamento alto hasta la cima y de regreso. Actualmente, esto sería muy peligroso y casi imposible. Pero Hristo ya había hecho los cálculos mentalmente. Había estudiado los patrones climáticos, analizado sus propios datos de rendimiento del LHC y sabía que su cuerpo podía soportar lo que otros no podían. Se movería rápido y ligero, con mínimo equipo, confiando en su habilidad y condición física para subir y bajar antes de que la montaña lo matara. La expedición comenzó en marzo de 1984 y desde afuera todo parecía perfectamente de manual. 24 de los mejores alpinistas de Bulgaria, 3 experimentados sherpas nepaleses y suficiente equipo para asediar la montaña durante meses si era necesario. Guiados por el experimentado montañista Abram Abramov, montaron el campamento base e iniciaron la instalación de cuerdas y campamentos en la arista oeste directa. A inicios de abril instalaron el campamento 1 en Lola a 19.850 pies y excavaron una cueva de nieve para 15 personas. El campamento 2 se ubicó a 22.220 pies. Luego el campamento 3 a 23.524 pies. Cada campamento superaba la altura de la mayoría de las montañas del mundo. En el campamento 3 caminar dejaba sin aliento incluso a escaladores expertos, pero Hristo prosperaba. Mientras sus compañeros de equipo luchaban con dolores de cabeza, náuseas y agotamiento por la altitud, él parecía moverse por los campamentos más altos como si estuviera al nivel del mar. Su cuerpo, de alguna manera perfectamente adaptado a condiciones que abrumarían a la mayoría de los humanos en cuestión de horas, funcionaba como una máquina construida específicamente para este entorno. El 18 de abril instalaron el campamento 4 a 24.670 pies de altura. Al día siguiente, Hristo y su guía, el Sherpa Chawang Rinpoche, ascendieron más y establecieron el campamento 5 a 26.640 pies dentro de la zona de la muerte. Esa noche, mientras Hristo yacía en su saco de dormir en el campamento 5, tomó la decisión final que definiría su legado. Mañana intentaría algo nunca antes logrado por un humano. Así que a las 4:30 am, el 20 de abril de 1984, Hristo y Chawang salieron del campamento 5 en condiciones que habrían hecho que la mayoría de los alpinistas regresaran directo a sus sacos de dormir. La temperatura rondaba niveles tan fríos que la piel expuesta se congelaba en menos de 2 minutos. El viento aullaba en la arista oeste con ráfagas capaces de arrojarte de la montaña. Pero el clima estaba tan bien como podía, y ambos lo sabían. Durante las primeras horas escalaron juntos por un terreno que desafiaba toda descripción.
Imagina intentar escalar una escalera hecha de hielo mientras te equilibras en un sendero con caídas de 10.000 pies a ambos lados y vientos con fuerza de huracán tratando de arrojarte al abismo. Eso era lo que enfrentaban, pero esta escalera medía casi 3 kilómetros y tenía inclinaciones que desafiarían a los mejores escaladores al nivel del mar. Ahora, Cho Wang era de los escaladores de gran altitud más experimentados del mundo. Había liderado muchas expediciones y visto todo el clima y terreno que los Himalayas ofrecen. Mientras subían más alto por la arista oeste directa, algo empezó a inquietarlo. La ruta se volvía más técnica, más expuesta y más peligrosa con cada paso. La roca se desmoronaba y el hielo era delgado e impredecible. Un solo movimiento en falso haría que ambos cayeran al vacío. A media mañana llegaron a una zona donde la escalada se volvió tan técnica que Chuang tuvo que decidir. Vio el camino, negó y tomó la decisión que quizá le salvó la vida. Le dijo a Cristo que volvería. Para la mayoría de los escaladores, este sería el momento decisivo. Tu compañero que conoce mejor estas montañas te advierte que la ruta es muy peligrosa. Lo inteligente, lo seguro, sería seguirlo de regreso. Mientras Cristo veía a Cho Wang descender en rapel hacia la nieve abajo, algo hizo clic en su mente. Pensó en su infancia en esa casa pobre, en Karlovo, viendo a su padre llegar a casa con las manos ennegrecidas de trabajar el metal todo el día. Pensó en quienes le dijeron que niños como él no podían soñar en grande. Pensó en ese momento en Lhasa cuando demostró que podía sobrevivir solo en la zona de la muerte. Era su oportunidad no solo de llegar a la cima del Everest, sino de lograr algo que nadie había conseguido antes. El primer búlgaro en el Everest, la primera cima en abril en la historia de la montaña. La primera persona en escalar la arista oeste directa sin oxígeno suplementario. Si regresaba ahora, solo sería otro alpinista que casi lo logra, así que hizo algo que sorprendió incluso a Cho Wang. Se despidió de su compañero y continuó. Solo en la ruta más peligrosa de la montaña más alta de la Tierra. Lo que sucedió durante las siguientes 7 horas fue tanto milagroso como aterrador. Cristo avanzó por esa cresta afilada como un hombre poseído, navegando por secciones técnicas que deberían haber sido imposibles a esa altitud. A las 11:10 a.m., a 1500 pies bajo la cima, logró contactar por radio al campamento base mientras avanzaba por la cresta oeste. Las horas que siguieron fueron una pesadilla de supervivencia. Piolets clavándose en la roca congelada, crampones buscando agarre en pendientes que caían al vacío, todo mientras los vientos amenazaban con arrancarlo de la montaña. Para la tarde, Cristo seguía escalando la ruta más difícil del Everest, pero de alguna manera, increíblemente, seguía avanzando hacia arriba. Luego, a las 6:10 p.m., llegó la transmisión que hizo historia en el montañismo. Lo había logrado. Tras 12 horas y media de escalada en solitario por la ruta más peligrosa, Kristo Protonov alcanzó la cima del monte Everest. El primer búlgaro en llegar a la cima del mundo. La primera persona en alcanzar la cima del Everest en abril. El primer escalador en conquistar la arista oeste directamente sin oxígeno suplementario. Durante 33 minutos, él estuvo parado en ese pequeño parche de nieve y hielo, a 8.848 metros o unos 29.028 pies sobre el nivel del mar. Encontró una pirámide de botellas vacías de oxígeno soviéticas de una expedición anterior y arrancó parte de su bandera como prueba. Dejó su cámara de 8 milímetros tras sacar el rollo, ya que cada gramo sería importante para lo que seguía. Pero mientras Cristo comenzaba a empacar para iniciar su descenso, algo debería haberle estado molestando en el fondo de su mente. Algo que podría no parecer gran cosa si estás atrapado en la euforia de lograr el sueño de tu vida, pero que se vuelve absolutamente aterrador cuando realmente lo piensas. Verás, la escalada había tomado mucho más tiempo de lo que cualquiera esperaba. La mayoría de los escaladores del Everest comienzan sus intentos de llegar a la cima alrededor de la medianoche, cronometrando todo perfectamente para llegar a la cima a media mañana y poder bajar mientras todavía hay mucha luz del día. No es solo estrategia, es supervivencia. Pero Cristo empezó tarde y avanzó más lento de lo previsto por el terreno técnico. Cada tramo de escalada difícil, cada momento dedicado a averiguar la ruta, cada pausa para recuperar el aliento en el aire enrarecido, le había quitado horas valiosas. Horas antes insignificantes, cuando solo avanzaba paso a paso, ahora de pronto representan la diferencia entre la vida y la muerte al comprender lo que se avecina. Eran las 6:40 p.m. cuando empezó a bajar con cuidado desde la cima. En el Himalaya, en abril, eso significaba que le quedaban quizá 30 minutos de luz útil.
30 minutos para recorrer el terreno que antes le tomó más de 12 horas escalar. Si alguna vez has intentado volver por un sendero al anochecer, sabes lo desorientador que puede ser. Las rocas que eran puntos de referencia obvios al subir, de repente se ven como cualquier otra roca. Los caminos que parecían claros a la luz del día desaparecen entre las sombras. Empiezas a dudar de cada giro y decisión, pero Cristo no estaba en un sendero de excursión. Un error aquí implicaba caer 10.000 pies al abismo. Al desaparecer la luz solar tras los picos y envolver la oscuridad la montaña, el mundo de Cristo se limitó al pequeño círculo de su lámpara frontal. Durante 3 horas, Cristo luchó por bajar la cresta en condiciones desafiantes, incluso de día y con equipo completo. En la oscuridad, solo era como intentar cruzar un campo minado con los ojos vendados. Cada paso requería que probara el terreno, tanteara adelante con su piolet y rezara para que donde pisara realmente soportara su peso. A las 9:10 p.m., Cristo se encontró ante una elección imposible. Había logrado descender unos 1.000 pies o casi 305 metros desde la cima, pero seguía a 28.000 pies, unos 8.5 kilómetros de altura. Y la escalada técnica que tenía por delante, en completa oscuridad, se volvía cada vez más peligrosa. Cada pocos pasos debía detenerse y revisar la ruta. El haz de su lámpara frontal solo le mostraba unos pocos pies adelante, y más allá de eso, solo había un vacío negro que podía ocultar un acantilado, rocas sueltas o una cornisa que colapsaría bajo su peso. Tenía 2 opciones y ambas eran terribles. Podía seguir intentando descender en la oscuridad, arriesgándose a una caída que lo mataría al instante, o podía detenerse y hacer algo que los montañistas llaman un vivac. Ahora, si no estás familiarizado con ese término, un vivac básicamente significa pasar la noche afuera sin refugio adecuado. Para muchos, eso sería acampar bajo las estrellas con un saco de dormir y quizás una lona, incómodo pero tolerable. A 28.000 pies en la arista oeste del Everest, un vivac implica estar expuesto a vientos huracanados y temperaturas que congelan la piel en minutos. Significa intentar sobrevivir en un entorno donde tu cuerpo ya está muriendo lentamente solo por la altitud. Ahora le pides que pase la noche sin refugio. Fue cuando Cristo hizo la llamada por radio que selló su destino. Voy a hacer un vivac por la oscuridad. Acababa de comprometerse a pasar la noche luchando por su vida en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Lo haría completamente solo. Lo que siguió fueron 18 horas de puro horror y supervivencia. No tenemos un relato minuto a minuto de esa noche, porque Cristo estaba solo, pero sabemos lo suficiente sobre lo que soporta el cuerpo humano a esa altitud para entender la pesadilla que vivía. Primero vino el frío, y no estoy hablando del tipo de frío en el que tiemblas y te quejas. Este era un frío que ataca tu cuerpo como un ser vivo que intenta matarte. Tu aliento se convierte en cristales de hielo que cortan tu garganta. El metal de tu equipo de escalada se vuelve tan frío que puede pegarse a tu piel al contacto. Y recuerda, Cristo no tenía tienda, saco de dormir ni refugio alguno. Solo el traje de plumas y cualquier protección contra el viento que hallara en esa cresta expuesta. Habría pasado esas horas en movimiento constante, flexionando los dedos de las manos y de los pies, moviendo los brazos y las piernas. Cualquier cosa para mantener la sangre circulando y evitar que se le congelaran las extremidades. Sentado durante horas en el viento y frío intensos, esperó un amanecer que parecía no llegar nunca. Cada pocos minutos probablemente tenía que tomar la decisión consciente de seguir luchando, de no rendirse, de no dejar que el frío se lo llevara. De manera increíble, cuando salió el sol el 21 de abril, Cristo Protanov seguía vivo. Pero vivir y continuar eran cosas muy diferentes. En el campamento base, sus compañeros pasaron la noche sabiendo que su colega seguía atrapado en lo alto de la montaña, sin refugio y esperando alguna señal de vida. Cuando su voz finalmente crepitó por la radio esa mañana, supieron de inmediato que algo andaba terriblemente mal. Su voz era débil, casi inaudible, y al describir su condición, sus palabras los perseguirían siempre. «He perdido mis guantes», susurró Cristo. «No puedo usar mis dedos». A esas alturas, perder los guantes es casi una sentencia de muerte. Tus dedos se convierten en bloques de hielo que no pueden doblarse, no pueden agarrar, no pueden funcionar en absoluto. Peor aún, sin dedos funcionales, Cristo no podía usar su equipo de escalada ni cerrar su chaqueta si hacía frío. No podía ajustar su equipo, ni siquiera podía usar bien su radio para pedir ayuda. Ya no era posible realizar con destreza ninguna función básica de supervivencia.
Durante todo ese día, el 21 de abril, las llamadas de radio seguían llegando, cada una más débil que la anterior, cada una más desesperada. Sus compañeros podían escucharlo tratando de describir su condición, pero su voz se volvía cada vez más difícil de entender. El frío y la altitud estaban apagando su cuerpo poco a poco. Al final de la tarde, cuando logró usar su radio una vez más, el mensaje apenas era audible. No puedo mantener presionado el botón de la radio mucho tiempo. Sus dedos estaban tan congelados que apenas podía transmitir. Pronto, incluso esa simple acción sería imposible. En algún momento durante esas transmisiones finales, Cristo logró decir algo que reveló lo desesperada que se había vuelto su situación. No veo a nadie que venga a rescatarme. Piensa en eso por un momento. Aquí estaba un hombre que siempre calculó riesgos, analizó problemas y halló soluciones. Incluso al morir, su mente de ingeniero seguía evaluando su situación con brutal honestidad. Sabía que alguien podría intentar llegar hasta él, pero también entendía la realidad de dónde se encontraba. A 28,000 pies en condiciones donde el rescate no solo era difícil, sino imposible. A las 5:30 p.m., el 21 de abril se perdió el contacto de voz con Cristo, pero su equipo no estaba listo para rendirse. Siguieron llamándolo por radio, esperando y rezando por respuesta. Luego, a las 7:45 p.m., escucharon algo que los perseguiría por el resto de sus vidas. Un clic en su transmisor de radio, sin voz ni palabras. Solo un clic mecánico y luego un silencio total. Ese clic mostraba que Cristo seguía vivo y consciente para tomar su radio, aunque ya no podía hablar. Ya no podía hablar. Todo lo que podía hacer era presionar ese botón una última vez, una señal final y desesperada que decía, «Sigo aquí». Después no hubo nada, ahora viene la parte más desgarradora. Cristo aceptó que no había rescate posible, pero su compañero Ludmil Yankov se negó a rendirse. Yankov había estado escuchando esas llamadas de radio desesperadas todo el día, y tomó una decisión que o salvaría la vida de su amigo o le costaría la suya propia. Iba a subir tras él. Ahora lo que Yankov intentaba era esencialmente imposible. A 28,000 pies, respirar cuesta y el frío puede matarte en minutos. Un paso en falso y caes más rápido. Planeaba hacerlo solo, de noche, corriendo contra el tiempo para llegar a alguien que quizá ya estuviera muerto. El 21 de abril, mientras las últimas transmisiones de radio de Cristo llegaban, Yankov comenzó a escalar desde el campamento 3 a 23,500 pies. En un solo esfuerzo sobrehumano, escaló más de 1,000 pies verticales a través de condiciones que desafiarían a un helicóptero. A las 9 p.m., Yankov estaba a 28,000 pies cerca de donde Cristo seguía atrapado. Pero la oscuridad y el viento hacían imposible ver algo. Cristo pudo haber estado a 15 metros de distancia y Yankov nunca lo habría encontrado. Las acciones de Yankov muestran la desesperación de la situación. Encontró refugio en una pequeña cornisa y pasó toda la noche a 8,400 metros en la zona de la muerte, gritando continuamente por su radio: «No te duermas. Eres un gran hombre, no te duermas. Eres búlgaro y la gente corre hacia ti». Durante horas, a lo largo de esa noche brutal, la voz de Yankov crepitaba a través de la radio de Cristo. Pero no hubo respuesta. Por la mañana, Yankov tuvo que enfrentar la horrible realidad. Cristo se había ido. Pero la montaña le costó caro a Yankov. El frío extremo le provocó congelaciones tan graves que, cuando finalmente regresó al campamento base, tuvieron que amputarle 4 dedos. Sacrificó partes de su cuerpo para salvar a su compañero. Aunque se realizaron búsquedas exhaustivas en los días siguientes, nunca hallaron el cuerpo de Cristo. Yankov dijo luego sobre su amigo: «Se quedó en la cima, unido a su sueño». Pero esta historia no termina ahí, porque 20 años después sucedió algo imposible que convertiría esta tragedia en una maldición familiar. Era mayo de 2004. La temporada de escalada de primavera estaba en su apogeo, y equipos de todo el mundo se reunieron en el lado norte del Everest, en Tíbet. Entre ellos había un pequeño contingente búlgaro liderado por Iván Maslarov, jefe de la Federación Búlgara de Clubes Alpinos. Lo acompañaba su esposa con un gorro peludo rojo brillante que resaltaba en cada foto del campamento base avanzado.
Su nombre era Mariana Prodanova Maslarova. Era sobrina de Cristo. Ella había venido aquí con un solo objetivo: convertirse en la primera mujer búlgara en llegar a la cima del monte Everest sin oxígeno suplementario y honrar al tío que había desaparecido en la montaña 20 años antes. Desde su llegada, los alpinistas veteranos y los sherpas se sintieron incómodos. Ella escalaba muy despacio, a menudo quedándose atrás de los demás alpinistas. Durante las escaladas de práctica, ella daba oxígeno a su sherpa, lo que alarmó a los líderes de la expedición y generó preocupación. Mingma Dorje, uno de los sherpas más respetados en el Himalaya, supuestamente le rogó que no siguiera subiendo. Equipos occidentales interceptaron sus radios y gritaban advertencias: «¡Sáquenla de ahí!». Pero Mariana ya decidió. El 18 de mayo Mariana salió del North Col sin su sherpa ni mochila, sorprendiendo a quienes la observaban desde abajo. El 21 de mayo, 20 años y 30 días tras la desaparición de Cristo, Mariana inició su último intento a la cima. El viento golpeaba la cara norte cuando Mariana dejó el campamento 3 al amanecer. Su avance era muy lento. Tardó 13 horas en llegar al segundo escalón, casi a 27,000 pies de altura. Su esfuerzo por subir la escalera causó un peligroso embotellamiento, con radios crepitando de frustración y alarma, pero ella siguió escalando. Más arriba, sus movimientos se volvieron erráticos. Los escaladores dijeron que ella parecía ausente, casi soñando, señalando la cima y diciendo solo una palabra con voz cantarina: «¡Cima!». Su sherpa Mingma Dorje, que se había quedado atrás, ya había dicho que ella no era lo bastante fuerte para estar ahí. Todos los que miraban desde abajo también podían verlo. A esa altura, desaparecer no cuesta mucho. La cresta se estrecha, el viento limita la visibilidad y los escaladores avanzan como fantasmas, solo enfocados en sobrevivir. Mariana estaba completamente sola. No tenía sherpa ni compañero, y cuando cayó la oscuridad, era solo otra linterna tragada por la tormenta. Un solo paso fuera del sendero compacto, un tropiezo en la nieve acumulada y se volvía invisible. A solo metros de la ruta, pero fuera de alcance. En el Everest no necesitas caer para desaparecer. Solo debes dejar de moverte. Arriba del segundo escalón, eso fue lo que ocurrió. Mariana simplemente desapareció en el aire enrarecido de la zona de la muerte. Días después, un equipo brasileño que escalaba la cara norte encontraría su cuerpo congelado en ese mismo lugar donde su tío había desaparecido 20 años antes. La brillante gorra roja la hacía fácilmente reconocible. Para los alpinistas, sentían que el Everest había cerrado un círculo. Dos familiares, unidos por un sueño, fueron reclamados por la misma ladera, como si la historia de su tío también estuviera predestinada para ella. Su cuerpo nunca fue bajado. Al igual que Cristo, Mariana Prodanova Maslarova permanece en la montaña, un marcador silencioso de devoción y obsesión que fue demasiado lejos. Cuando la historia de Cristo llegó a Bulgaria, la reacción fue sin precedentes. Cristo fue nombrado póstumamente Héroe de la República Popular de Bulgaria y reconocido como el alpinista búlgaro número 1 del siglo XX. Su ascenso al Everest en 1984 fue votado como el evento deportivo búlgaro del siglo XX por los televidentes de la televisión nacional búlgara. Una estatua de Cristo se encuentra en su ciudad natal de Karlovo. Incluso una escuela lleva su nombre. Pero aquí está lo sorprendente. La ruta directa de la cresta oeste no se ha repetido en 40 años desde la expedición de Cristo. Piensa en eso. 40 años de avances tecnológicos, mejor equipo, mejores pronósticos del clima y técnicas de escalada mejoradas. Rutas antes imposibles en los 80 hoy las suben montañistas expertos. Pero la arista oeste directa sigue siendo una de las rutas más peligrosas de la montaña. Hasta 2000 solo 3 de 21 equipos lograron éxito en la arista oeste, siendo estadísticamente más difícil que el K2. Entonces, ¿cómo recordamos a Cristo Protonov? ¿Como el ingeniero búlgaro que logró lo imposible en la ruta más mortal del Everest? ¿Como una figura trágica cuya ambición lo llevó a intentar lo que nadie más se atrevió? ¿O como algo mucho más complejo? Déjame saber en los comentarios. Cristo Protonov sigue en el monte Everest hoy en día. Su cuerpo probablemente permanecerá ahí, ya que la arista oeste es demasiado peligrosa para recuperarlo. Pero logró su sueño. Demostró que la determinación y la habilidad pueden superar cualquier obstáculo, incluso si el precio es el máximo. Murió habiendo vivido su sueño en lugar de morir antes de tener la oportunidad. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.